Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Aunque pareciera que a veces estamos tan llenos de información de nuestro planeta que es por eso que queremos ir a explorar otros mundos distintos, la verdad es que hay muchas cosas aquí en la Tierra que la ciencia no puede explicar. Al menos claro por ahora, y muchos de estos interrogantes los encontramos bajo el mar. Por eso, hoy te traigo una lista de misterios marinos que no han sido totalmente comprendidos. ¿Quieres saberlos? Pues acompáñame hasta el final y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de ciencia y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues bien, vamos con misterios oceánicos que la ciencia no ha resuelto del todo. Empecemos. El suelo marino. El 70% de la superficie de la Tierra está debajo del océano, pero el 95% permanece inexplorado para el ojo humano. Eso sí, hay gente que dice que sabemos más de la superficie de Marte que del fondo del océano, pero eso no es del todo cierto, porque los científicos han podido cartografiar todo el fondo del océano. Pero la resolución es increíblemente pobre, muy pobre, por lo que solo podemos visualizar características más grandes que 5 kilómetros. Y eso es muy pero que muy poquito, pero tranquilos, porque investigaciones en curso como Seabed 2030 tiene como objetivo enfocar mejor el fondo del océano para que podamos ver y comprender mejor lo que realmente hay allí abajo. Como te decía, el Seabed 2030 es un ambicioso proyecto para crear el mapa del fondo marino, un colosal trabajo dirigido por especialistas japoneses que todavía deben revelar ese gran porcentaje de nuestros océanos que no conocemos bien al menos. Una superficie que, ojo, es tan grande que duplica a la de Marte. Y por eso todo el rollo de compararlo con Marte. Pero bueno, este misterio en poco tiempo lo tendremos resuelto. El misterio del mar fosforescente, el mar de leche. Durante cientos de años, los marineros informaron haber encontrado al azar un extraño molde lechoso en el mar hasta donde alcanzaba la vista. Pero los científicos no han podido explicarlo o incluso saber con certeza si era real. Pues bien, en 2006 los investigadores pudieron capturar una imagen satelital de un mar de leche y varios años más tarde los experimentos descubrieron que el brillo probablemente se debía a las bacterias bioluminiscentes que atraen a los peces para que se los coman y sobrevivan en sus entrañas. Pero los científicos aún no están seguros de cómo o por qué estas bacterias se acumulan en cantidades tan grandes como para poder verse desde el espacio. Además, su brillo es continuo, a diferencia de los organismos dinoflagelados más comunes que producen luz, sí, pero en breves destellos. Curioso, ¿verdad? Orbe morado. En 2016, los investigadores de Ocean Exploration Trust, fundado por el oceanógrafo y descubridor del Titanic Robert Ballard a bordo del Exploration Vessel Nautilus, encontraron una extraña mancha púrpura en el fondo del océano frente a California. Perplejos sobre lo que podría ser, los científicos bromearon diciendo que era un saco de huevos de araña o un pulpo diminuto y lo apodaron Blobus purpilis, antes de luchar contra un cangrejo para recuperar ese espécimen. Se parece a una extraña medusa y es fascinante. Se está investigando qué es este orbe, pero se supone que se trata de una nueva especie de Velutinidae, que es una familia de pequeños caracoles marinos. Mola, ¿eh? Anomalía del mar Báltico. ¿Podría haber una nave extraterrestre en el fondo del océano? Pues resulta que en 2011 la Oceanics Team de Peter Lindberg y Dennis Asberguna, empresa de buceo con sede en Suecia dedicada a la caza de tesoros y reliquias bajo el mar, encontraron un objeto de forma ovalada con marcas extrañas en el fondo del mar Báltico. Las imágenes resultantes del descubrimiento sobrenatural rápidamente se hicieron virales por internet, pero en realidad, como no, fueron creadas por un diseñador gráfico, era fake. Y es que la única visualización real es una imagen granulada realizada por una sonda. Pero claro, el descubrimiento alentó a algunos ufólogos a afirmar que la anomalía podía corresponder a un ovni accidentado. Además, en las noticias comentaron el parecido de la anomalía con el halcón milenario de Star Wars, pero el propio Peter Lindberg descartó esa posibilidad y teorizó que puede tratarse de cualquier cosa desde una formación geológica hasta un yacimiento arqueológico. Por otro lado, algunos medios de comunicación han sugerido que podría tratarse de una construcción humana como una torreta de cañones de un navío de la Segunda Guerra Mundial
o una estación de seguimiento secreta de la Guerra Fría. Y los científicos teorizan, y esto es lo importante, que podría tratarse de una simple formación rocosa producida por expulsión de líquido o una formación de lava acoginada. O incluso el profesor de geología Volker Blücher teoriza que es probable que se trate de un depósito glacial. De modo que los glaciales que formaron el mar Báltico habrían transportado dicha formación desde su lugar de origen. Pero lo que está claro es que sus orígenes son inciertos a la espera de realizar una mayor exploración. Calamar gigante. Este enorme animal podría ser el mítico Kraken que aparece en Piratas del Caribe y 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, aunque es poco probable que el calamar gigante haya atacado barcos, porque se sabe muy poco sobre esta misteriosa criatura de las profundidades. Y es que ni siquiera fue fotografiado con vida hasta 2004, y no fue filmado hasta varios años después, cuando fue capturado en la superficie. El vídeo submarino no se logró hasta 2012 y los científicos no han aprendido prácticamente nada sobre la vida de estos gigantes de aguas profundas, ni siquiera qué tan grandes pueden ser, aunque algunas estimaciones predicen que puede crecer hasta los 20 metros, y solo su primo, el calamar colosal, podría ser más grande en peso, aunque probablemente no en longitud, pero se sabe aún menos sobre este, así que imaginad. Geología submarina. Como os digo, no sabemos mucho sobre el terreno del océano, pero sí que hemos visto que es tan impresionante como lo que hay allí arriba, en tierra. Y de hecho, puede ser sorprendentemente similar. Sí, muy parecido. Por ejemplo, las piscinas de salmuera o piscinas submarinas, donde la concentración de agua salada es mayor que la del océano circundante, y donde se crean superficies y costas similares a lagos. Y todo esto, claro, debajo del agua. Otro ejemplo bestial es que la cascada más grande de la Tierra se encuentra en realidad bajo el agua. Sí, bajo el agua. Exactamente en el estrecho de Dinamarca, donde el agua más fría cae sobre una enorme caída en el fondo del océano, cayendo 3.500 metros. Piensa que la cascada terrestre más grande tiene solo 979 metros. Estoy hablando del Salto Ángel, ubicado en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, en Venezuela. ¡Tremendo! Ballenas azules. Estos misteriosos gigantes del mar son los animales conocidos más grandes que jamás haya poblado la Tierra. Estos majestuosos mamíferos marinos dominan los océanos con sus 30 metros de longitud y hasta 180 toneladas de peso. Y es que, ojo, solo su lengua puede pesar tanto como un elefante y el corazón como un automóvil. Tela, ¿eh? Estos animales también reciben el nombre de rorcual azul, compartiendo familia con otros rorcuales como el rorcual común o el rorcual boreal. Las ballenas azules alcanzan estas desorbitadas dimensiones con una dieta compuesta de plancton y krill. Y ojo, que come más de 16 toneladas de plancton al día. Pero en parte, debido a que por desgracia el comercio de ballenas les están cazando hasta casi su extinción, además de su lenta reproducción, simplemente no hay muchas de estas criaturas que se puedan estudiar. Y como resultado se sabe muy pero que muy poco sobre estos escurridizos animales, incluido cuánto tiempo viven, cuándo alcanzan la madurez sexual o los detalles de su reproducción. Y es que además la timidez de estos animales también los hace muy difíciles de observar. Por ejemplo, en 2017, un vídeo nunca antes visto del comportamiento de una ballena azul frente a Sri Lanka causó controversia entre los expertos sobre si el balanceo y la carrera captados por la cámara eran o no un ritual de apareamiento. Lo que os digo, sabemos muy pero que muy poco. Y nada más por hoy. ¿Conocías todos estos misterios? ¿Quieres más de ellos? Tengo más, ¿eh? Pues si queréis, muy pronto os hago otro vídeo con otros fenómenos marinos que la ciencia aún no comprende en su totalidad. Pónmelo en los comentarios. Y aparte, claro, suscríbete, comparte el vídeo y un buen like si te ha molado. Por aquí te dejo otro vídeo súper interesante. Estos son mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.